Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. Durante este mes comenzamos otra variedad de temas que tiene que ver con la oración y la adoración en la iglesia. Y hoy vamos a considerar cómo ora la iglesia en tiempos de prueba. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 23 hasta el versículo 31. Hechos 4, 23 al 31. Y vamos a ver recordatorios para orar como iglesia en tiempos de aflicción o en tiempos de prueba, que por supuesto se aplica también a nuestras vidas en forma individual. Así dice la palabra del Señor. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, oh Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias porque podemos tener este momento para abrir las Escrituras. Confiamos en tu gracia, en tu poder, en tu bondad para hablar a nuestros corazones, en tu suficiencia, no en nuestras capacidades o habilidad, cualquiera que sea, tanto para hablar como para oír. Y confiamos en que podamos ser instruidos, aprender y poner en práctica. Hasta ahora tú sostienes tu iglesia a través de la exposición de tu palabra, y por eso nosotros, Señor, te queremos rogar que continúes haciéndolo, que des a tu iglesia la dicha de poder ser sobreedificada en las Escrituras, porque para ello tienen poder cuando son expuestas. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo ora la iglesia en tiempos de prueba? Claro que la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar en todo tiempo. La Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero ¿quién podría negar que en tiempos de aflicción o en escenarios de presión, en escenarios de amenaza, en escenarios donde hay peligro, estos tiempos le dan a la oración un tono distinto? Tenemos al rey David, por ejemplo, en el Salmo 18, cuando dice, y nosotros lo cantamos: en mi angustia invoqué el nombre de mi Dios y él oyó desde su templo el clamor de mi voz. Es parafraseado del Salmo 18. También el Salmo 4 refleja la respuesta de Dios a David cuando estaba en angustia. Dice: tú me hiciste ensanchar. En momentos de angustia, en momentos de necesidad, en momentos de presión y en momentos de tribulación, la oración es muy particular. Y como iglesia nosotros también tenemos ejemplos corporativos del pueblo de Dios orando y viendo cómo Dios les responde en momentos de necesidad y en momentos de aflicción. Y por supuesto el ejemplo que nosotros vemos acá, y que ahora vamos a ver su contexto, nos ayuda a nosotros a aprender a imitar el propósito y el poder que tenía la iglesia en un momento como este, para ver la mano de Dios obrando y continuar con la tarea que le corresponde a la iglesia, la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y eso es muy importante que lo veamos, porque la iglesia no perdió el sentido de dirección, que es proclamar el reino de Dios. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, la iglesia está para proclamar a Cristo. Esa fue la gran comisión y eso es lo que la Biblia enseña que nosotros debemos hacer, debemos proclamar el Evangelio.
Entonces, cuando hablamos sobre la oración en tiempos de prueba, no queremos perder de vista cuál es el enfoque y cuál es la dirección que la iglesia debe tener, como nosotros también, siendo testigos de Cristo en este mundo. Entonces, déjenme darle un poquito de contexto, porque arrancamos allí puestos en libertad, no sabemos quiénes son, a menos que obviamente conocemos la historia, pero estos que fueron puestos en libertad son Pedro y Juan. Y la historia, realmente es la conclusión de algo que comienza en capítulo 3, cuando Pedro y Juan van a orar al templo a la hora de la oración y encuentran un hombre lisiado de pies, de nacimiento, que estaba allí y les pide a Pedro dinero, que le dé plata, y Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al momento se afirmaron sus tobillos, se puso de pie, entró saltando y alabando a Dios. Conocemos la historia preciosa. Toda la gente se juntó. Pedro dijo: miren, no es por nuestra piedad que esto ocurrió aquí, sino que es por causa de Jesucristo, el autor de la vida. Ustedes lo mataron, etcétera, etcétera, pero este hombre está en vuestra presencia sano. Y comenzaron a predicar. Sabemos que mucha gente se convirtió, al final como 5.000 personas se convirtieron, y esto creó un revuelo donde el sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Anás y Caifás y otros más de la familia de los sacerdotes se juntaron y comenzaron a amenazar a Pedro y a Juan para que no hablaran más en el nombre de Cristo, que no lo hicieran más. Los amenazaron. Es donde Pedro les dice: mira, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vuelven a amenazar a Pedro y a Juan, y él les dice: ustedes tienen que juzgar si es justo delante de Dios que nosotros obedezcamos a Dios, a ustedes antes que a Dios. Así que los pusieron en libertad después de amenazarlos, y ellos llegaron a donde estamos en versículo 23. Así que eso es donde comienza la historia, y la historia comienza en un momento, o la historia finaliza en un momento particular, y es donde Pedro y Juan, los apóstoles, se juntan con la iglesia una vez más. Y vemos la reacción que tienen ellos frente a la opresión y cómo contagian a la iglesia en el mismo espíritu de oración frente a la opresión, cómo se comportaron y cómo oraron a Dios frente a un momento difícil como el que estaban atravesando, ya que la iglesia estaba naciendo y comenzaban a tener tribulación, y sabemos que la persecución no comenzó directamente en forma física, por así decirlo, contra toda la iglesia, sino hasta el capítulo 8, después de la muerte de Esteban. Pero bueno, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, hay 4 recordatorios que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre cómo orar en tiempos de prueba. Y el primer recordatorio es que tenemos que reconocer que Dios es soberano. Dios es soberano. Y la idea de que Dios es soberano la vamos a ver ahora por la forma en que ellos oran. Y esto ocurrió en este contexto donde no simplemente la iglesia tuvo una idea teológica de quién era Dios soberano, sino que lo hicieron en un entorno de comunión. Porque observen, 2 cosas importantes, la iglesia valoró de la comunión, esto que ocurrió aquí, y acontecieron 2 cosas importantes. Primero, observen, los apóstoles fueron diligentes en expresar y compartir lo acontecido con los suyos, y puestos en libertad vinieron a los suyos. A mí me encanta esa frase, porque los apóstoles tenían la autoridad de Cristo, pero ellos vinieron a los suyos, tenían una relación con la iglesia, necesitaban compartir con ellos. Ellos no fueron autosuficientes, sino que ellos compartieron con los suyos esta necesidad y este momento difícil. El sentido de pertenencia que tenían los apóstoles con la iglesia es muy importante, y es vital el sentido de pertenencia y de comunión para la vida de la iglesia. Nosotros no vivimos una vida cristiana aislada, donde nosotros tenemos nuestros propios problemas y nuestra vida de oración. Nosotros necesitamos, esto es lo que hacemos los domingos, por eso tenemos una pantalla, cosas en común, en las cuales en este día queremos orar. Y ciertamente hay cosas repetidas y no tenemos que acostumbrarnos a esto, pero debemos insistir. Pero como iglesia, nosotros tenemos comunión, nosotros tenemos un común acuerdo, y nosotros tenemos este sentido de pertenencia vital que nos ayuda a concentrarnos en lo mismo. Y saben que es interesante porque la iglesia en este momento, cuando están orando, la iglesia mostró cuál es el propósito original de Dios antes de la caída, y es que nosotros vivamos en comunión. No podemos perder de vista el Evangelio, creación,
caída, redención y restauración. Lo tenemos aquí en este pasaje y aquí tenemos el hecho de cómo fue que Dios tenía las cosas en su visión y en su pensamiento y lo que tenía para el ser humano. La iglesia lo mostró como este diseño original antes de la caída, vivir en comunión con Dios, vivir en comunidad unos con otros, que muestra y se contrapone en este momento a la maldad divisiva de los líderes que estaban tratando o amenazando para que la iglesia no hablara más. La iglesia estaba mostrando que solamente el Evangelio hace posible que haya una comunión y haya una comunicación genuina. Ellos entendieron la necesidad de orar como comunidad, no para evitar la persecución, sino para continuar con la predicación. Y eso es muy importante. La comunión de la iglesia y la oración de la iglesia siempre tiene en mente cuál es el propósito de la iglesia. La oración no es para que Dios nos saque nuestros problemas, sino para que Dios nos ayude a través de nuestros problemas a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y de hecho esta necesidad y esta amenaza era necesaria para la iglesia, para que ellos pudieran no solamente orar, sino que pudieran obtener el denuedo del cual sabemos al final ellos recibieron de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, este reconocimiento de la soberanía de Dios les llevó a tener comunión unos con otros, pero en segundo lugar, la información recibida les dio a ellos la oportunidad de orar en forma definida y se dirigieron a Dios como el Dios soberano. Se dirigieron a Dios como el Dios soberano, como el Señor soberano y creador. No usaron este conocimiento teológico para pedir protección para sus vidas, como un manto de protección, sino para continuar con la misión de la iglesia. Y es interesante, el texto dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es una palabra singular, eso significa que no estaban orando todos al mismo tiempo, sino que dirigieron la oración y había alguien que estaba orando de esta forma y todos apoyando, como lo hacemos cuando alguien ora y decimos amén. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Uno oraba, el resto apoyaba. No tenía cada uno su propia idea. Mirá, ¿por qué no hacemos esto ahora? ¿O por qué no paramos un poquito? ¿O por qué no hacemos que vayan otros los apóstoles y así los dejamos un poquito, los guardamos y no tengan problemas? No, ellos tenían un común acuerdo. Vamos a orar, yo voy a orar, estamos de acuerdo en que Dios es soberano. Había unanimidad en cuanto a orar, cómo orar y a quién orar. ¿Cómo es que la iglesia reconoció la soberanía de Dios en una situación como esta? En otras palabras, ¿cuál es la reacción inmediata a las pruebas que causa el testimonio de Cristo? ¿Cómo reaccionó la iglesia frente a la opresión por dar testimonio? Pero también cómo reaccionamos nosotros individualmente cuando somos oprimidos de alguna forma por causa del evangelio del testimonio de Cristo. Nos frustramos, tenemos temor, nos desanimamos, nos desalentamos, no queremos hablar más, mirá que me miró mal, que no me respondió, que me va a pensar de mí. La iglesia no reaccionó de esta forma. Lucas usó un término muy importante aquí cuando dijo, ellos habiendo alzado unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor. Ese nombre allí, porque el Kyrios es la palabra común para Señor en el Nuevo Testamento, pero aquí la palabra es déspota. Y para nosotros la palabra déspota no tiene un buen sentido en el español. Pero en el griego no tiene ese sentido. En cualquier otro idioma, menos en el griego, tiene el sentido distinto. No tiene una connotación negativa. Eso tiene la idea distinta de que Dios tiene derecho a funcionar como creador y Señor de su creación. Y ellos reconocieron la soberanía de Dios, la reconocieron como la posición de Dios como creador, que le otorgaba el derecho para funcionar como Señor de sus vidas. Es decir, Dios no solamente está en su trono, pero en su trono que está afirmado sobre la justicia y el juicio,
eso afecta nuestra conducta, eso afecta nuestra vida y eso afecta todo lo que pueda ocurrir con nosotros. Como su trono está puesto sobre justicia y juicio, nosotros sabemos que Dios, como dice Abraham en Génesis capítulo 18, el juez de toda la tierra, va a hacer lo que es justo. Y esa comprensión teológica de la Iglesia, el reconocimiento de la soberanía de Dios, no fue una comprensión teológica mental, sino que fue una comprensión teológica práctica. No es simplemente que confesemos que Dios es soberano, no es simplemente que sepamos un montón de textos de la Biblia sobre la soberanía de Dios. También es necesario que nosotros lo veamos aplicado en nuestras propias vidas. Y eso es especialmente en la vida de oración. Por tanto, esta situación no escapaba en manera alguna al control de Dios. Y cuando la iglesia ora olvidando eso, francamente está perdiendo el tiempo. La iglesia pierde el tiempo cuando ora olvidando que Dios está en control. Por ejemplo, vienen elecciones, situaciones en el país, política, y la iglesia, ¿y qué vamos a hacer? Y la iglesia empieza, ¿y qué va a ocurrir? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué nos va a pasar a nosotros como iglesia? Y la iglesia pierde el control y pierde el tiempo. Cuando está orando y pensando, ¿y qué va a pasar a nosotros si viene un gobierno que no permite que nos reunamos? ¿Y qué nos va a ocurrir? Si viene un gobierno que no permite que nos reunamos o está en contra del Evangelio, la iglesia va a tener que seguir proclamando el Evangelio. Porque Dios está en control de los gobiernos. Él quita reyes y pone reyes. Y creo que la iglesia entendió esto también. La iglesia lo sabía. Cuando Pablo le enseñó a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3 y 2, le dijo que los hombres tienen que levantar manos santas en todo lugar y que hay que orar por los que están en eminencia. Cuando Pablo le pidió eso al pastor Timoteo, estaba Nerón en el gobierno. Un hombre que persiguió a los cristianos y los mató. Y de hecho creemos que fue quien mandó a cortar la cabeza de Pablo, según la tradición. Por lo tanto, la oración está por encima de las circunstancias. Y eso es lo que está haciendo y confesando la iglesia en este momento. Cristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso habla mucho de nuestra correcta teología que afecta a nuestra vida de oración como iglesia. No es simplemente que nosotros repetimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay teología detrás de eso. Cristo está diciendo, cuando ustedes oren, recuerden que oran a su Padre y que Él está en los cielos. Y eso nos ayuda a concentrarnos. No es simplemente un cliché, no es simplemente una frase trillada. Oramos a nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Él tiene control de todas las cosas. Él fue el creador de los cielos y la tierra y todas las cosas que están en ellos. Por eso la respuesta de la iglesia no solamente muestra el propósito y el plan de Dios, que fue en la creación, la comunión y la comunidad unos con otros, pero también la realidad del reconocimiento de Dios como creador y controlador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano no es así. El ser humano rechaza. Romanos capítulo 1 dice que ellos adoraron las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La creación llegó a ser el Dios y el Creador llegó a ser minimizado o puesto en segundo lugar o en tercer lugar. Los hombres creen que son dueños de sus propias vidas. Por eso cuando nosotros anunciamos el Evangelio, comunicamos que Dios es soberano, pero que también Dios es creador y que los hombres van a tener que dar cuenta delante de su creador. Las personas que se han convertido y la iglesia que entiende esta verdad, ora recordando que Dios está en control de todas las cosas y muestra la evidencia del Evangelio en su vida. Y esto es entender el recordatorio sobre la soberanía de Dios. Reconocer que Dios es soberano cuando nosotros oramos como iglesia en momentos de dificultad es útil, es bueno y es saludable para la congregación, para nuestra iglesia. En segundo lugar, o el segundo recordatorio que encontramos en este pasaje, es que tenemos que descansar en la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que descansar en la autoridad de la palabra de Dios. Dice la Escritura en versículo 25, cuando estaba orando la persona inmediatamente recordó las Escrituras, que por boca de David tu siervo dijiste. Y observen que este es un punto aparte. No dice el Espíritu Santo, sino por boca de David. Eso significa que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Y David habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí está la palabra de Dios. Y la idea es esta. Si Dios es un creador soberano, que excede en poder y majestad a cualquier criatura,
entonces su palabra también es fidedigna y posee la misma autoridad. Y esto es lo que la iglesia entendió. Observen que ellos se refirieron a las Escrituras y al final de la oración ellos pidieron que Dios manifestara su poder. Pero ellos se refirieron a la Escritura. La palabra de Dios les dio a ellos la capacidad, la confianza, la tranquilidad y la seguridad de que lo que estaban pidiendo estaba de acuerdo a su voluntad. Es la creación de Dios y por lo tanto la soberanía de Dios es la máxima instancia de apelación. Y así los discípulos oran por la ayuda de Dios, no para destruir al enemigo, sino por su propio papel y misión en el mundo del Creador. Citan la Escritura. La iglesia recordó y oró con las Escrituras. Puntualmente se acordó en Salmo 2. Esto requeriría más tiempo. ¿Por qué? Pero básicamente vamos a entender por qué. Ellos mismos lo explican. Pero quiero compartirles algunas ideas. Es un hecho innegable que el Espíritu Santo dirigió la oración de ellos, pero no lo hizo sin que la iglesia estuviera instruida en la palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia recordó la palabra de Dios? La iglesia no oraba y decía, bueno, cuando llegue el momento Dios me va a traer palabras. Sí, es verdad, Dios nos va a traer palabras, pero no sin que ellos hubieran sido instruidos antes de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es decir, la iglesia tenía que ser alimentada de la palabra de Dios. La iglesia tenía que conocer las Escrituras, tenía que conocer la palabra de Dios. De esta forma el Espíritu Santo podía recordar. Cristo dijo, yo voy a recordarles las cosas que les he dicho. El Espíritu Santo les va a recordar. Pero hay que tener cuidado. Cuando hablamos de orar la palabra de Dios, ellos contextualizaron, ahora voy a explicar lo que es, contextualizaron su situación actual, que era la persecución que tenían. Cuando van a usar la palabra de Dios, contextualizaron, ellos estaban siendo perseguidos a la luz de las Escrituras y el control soberano de Dios. ¿Qué significa contextualizar las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, contextualizar un texto de la Biblia significa interpretarlo considerando el conjunto de circunstancias, las condiciones y la información que lo rodean, las cuales son esenciales para obtener una correcta interpretación. Es decir, si queremos usar las Escrituras, lo primero que tenemos que saber es qué quiso decir originalmente o cuál fue la intención original del autor. Y eso es lo que ellos hicieron. La intención original del autor en el Salmo 2, la intención original de David, inspirado por el Espíritu Santo, era recordar que el mundo como tal se opone al ungido de Dios. El mundo como tal se opone a Cristo, se opone al Mesías, se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos tomaron ese texto y por eso lo interpretaron a la luz de esto y dijeron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y el Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla del Mesías, de Cristo Jesús. Se unieron contra tu santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, tenemos en claro que usamos la Escritura para esto. ¿Cómo la iglesia puede orar usando las Escrituras? Bueno, hace un tiempo compartí, creo que muchos lo han leído, varios lo han leído orando la palabra de Dios. La iglesia tiene que orar con la palabra. Yo estoy practicando orar la palabra de Dios. Me ha cambiado la vida de oración. No es que soy un genio en la oración porque todavía tengo limitaciones para orar. Pero cuando yo leo la Escritura, yo puedo saber que si leo Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que David lo escribió en un contexto particular, donde era un pastor de ovejas, pero la realidad es que Dios es mi pastor. El Nuevo Testamento me enseña que Jesús es mi pastor. Así que cuando yo oro, y estoy haciendo un paréntesis aquí porque tiene que ver con el tema de la oración y cómo ellos usaron la Escritura, cuando yo oro que el Señor es mi pastor, yo puedo orar y decir, Señor, gracias porque sos mi Señor. Señor, gracias porque sos mi pastor y nada de lo que necesite me va a faltar. Señor, gracias por la vida de Javier, porque eres el Señor y es el pastor de Javier y de la familia Jerez. Y sé que no les vas a dejar faltar nada. O por Natalia, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, la vas a sostener. Y empezamos a usar los textos de la Biblia y recordamos personas o necesidades nuestras y oramos las Escrituras.
oramos la palabra de Dios. Y cuando quieren darse cuenta, ya pasaron varios versículos y están, wow, nunca había orado tanto tiempo. ¿Qué pasó? Estoy usando las Escrituras. Y ellos tomaron las Escrituras y usaron la palabra de Dios. Y lo puedes hacer de rodillas, lo puedes hacer parado, lo puedes hacer caminando. Tenés el texto en un celular y vas leyendo, decir, ¿cómo puedo orar ahora por esto? El Señor me trae a la mente esta persona, voy a orar por esto, está pasando por tribulación. Y Señor, Isaías dice que estás con nosotros y que nos acompañás, estás a mi mano derecha. Señor, ayuda a fulano de tal que está en este momento en un examen, en una decisión. Recuérdale que estás con él. Y así oramos la palabra de Dios. Así que ellos no vieron esto como un simple acto político religioso, sino que lo contextualizaron dentro del plan eterno de Dios. Es decir, la realidad de lo que David escribió en el Salmo 2, ellos lo trajeron siglos después a su condición y a su situación, lo contextualizaron y entendieron que dentro del plan de Dios, lo que estaba ocurriendo aquí merecía que ellos oraran con las Escrituras, recordaran la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas podemos orar contextualizando lo que Pablo hizo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Finalmente, cuando el creyente ve ese texto, dice, finalmente no es el problema que me está pasando acá. Finalmente no es esta presión que estoy teniendo. Realmente tenemos una lucha por encima. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar cuando oramos. Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque si nos concentramos en la sangre y la carne, nosotros vamos a perder de vista el objetivo que tenemos como iglesia, que es que continuemos predicando el Evangelio. Y esto es un engaño muy astuto de parte de Satanás. Que nosotros nos concentremos en nuestros problemas en vez de atravesar los problemas y ver más allá de los problemas y entender que el plan de Dios, el plan de Dios de que Él va a reinar se cumpla y que la iglesia es en este momento el medio por el cual Dios quiere que su plan se cumpla. Y nosotros no podemos perder esto de vista en medio de la necesidad y tenemos que orar con eso en mente. Entonces, la certeza que da la palabra de Dios permite que la iglesia pueda no solamente entender que algo verdaderamente trágico estaba ocurriendo, sino que eso mismo que estaba ocurriendo, las amenazas, provenían de la mano de Dios. Observen el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que está pasando acá está preparado por tu mano. Y es como lo dijo Pedro en capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que lo que está ocurriendo aquí es exactamente lo mismo. Pedro tiene en claro, esto no ha ido de su mente y la iglesia lo sabía. Este es parte del sentido. Si ustedes leen el Salmo 76, tiene una frase muy particular. El versículo 10 dice, la ira del hombre te alabará. Lo que está diciendo el salmista es cuando el mundo se oponga, la ira del hombre contra Cristo terminó alabando a Dios. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Su plan de salvación y de redención lo hizo a través del enojo y la ira de las autoridades y del pueblo, crucificando al Hijo de Dios. Si oramos las Escrituras más a menudo, nosotros vamos a tener más claridad de los hechos que nos rodean y podremos interpretarlo a la luz de lo que ella nos enseña. Orar más la palabra de Dios en momentos de tribulación. Señor, sabemos que esta tribulación que estamos pasando como iglesia o esta tribulación que estoy pasando en mi vida está provocando en mi vida un eterno y mayor peso de gloria. Y que aunque estoy pasando por esta situación y que mi cuerpo exterior se va debilitando, Señor, te doy gracias por la Biblia enseña que el interior se va renovando día tras día.
Y estamos orando la palabra de Dios. Y te pido por los hermanos que están pasando por tribulaciones, que les recuerdes que el hombre interior se va fortaleciendo, que no se preocupen por lo que está pasando afuera, porque esto realmente va a ocurrir. De hecho, la tierra va a envejecer como un rollo, se va a enrollar, dice el libro de Isaías. Va a pasar esto, cielos nuevos y tierra nueva. Esto va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces la iglesia no solamente ora recordando reconociendo la soberanía de Dios, pero también la iglesia ora recordando, descansando en la palabra de Dios. Nosotros podemos orar, por ejemplo, considerando, leemos el libro de Proverbios, que no es un libro de promesas, sin embargo tenemos algunas verdades que nos animan, como Proverbios 21:30, que dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Cuánto podemos orar de ese texto, verdad? Señor, no hay nadie que va a detener tu mano, nadie puede superar tu sabiduría y tu inteligencia, nadie puede tomarte por sorpresa, Señor. Y estoy orando esto, que nos recuerda que nada puede ir contra el Señor. O Efesios 1:11, que Dios ha hecho todas las cosas conforme al designio de su voluntad, según su beneplácito. Dios hace las cosas según su beneplácito. Oramos como iglesia en esta tribulación, en esta situación que estamos pasando. Bueno, si el punto anterior nos muestra el hecho de que la creación, la iglesia mostró el propósito original de Dios en la comunión y el mundo mostró lo contrario en cuanto a el desechar al Creador. Este punto nos habla un poco de la caída, que nos muestra que la caída ha provocado una rebelión contra Cristo. Nosotros estamos en un mundo que está rebelado contra Cristo. La rebelión de Herodes, la rebelión de Pilato, la rebelión de los gentiles, la rebelión del pueblo de Israel, finalmente no era contra la iglesia de Cristo, era contra Cristo. Es un hecho que nosotros olvidamos. Lo olvidan los hombres más espirituales. Lo olvidó Samuel en el Antiguo Testamento, cuando pidieron rey. Él estaba llorando y Dios, ¿qué le tuvo que decir a Samuel? Dijo, Samuel, no te han desechado a vos. No te desecharon a vos. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ese es realmente el punto. Por eso el versículo 27 en Hechos 4 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Nosotros no tenemos nada que ver acá. O sea, estamos incluidos, pero no tenemos nada que ver. Realmente el problema es contra Cristo. Los incrédulos pueden tener distintas facetas de oposición manifiesta, pero el propósito es el mismo siempre. Es contra Cristo. Y la iglesia tiene que entender esto, porque cuando los incrédulos critican la iglesia, estamos hablando de iglesia sana, sí, pero en la iglesia esto, sí, pero a mí no me gusta porque en la iglesia el otro, y pero fulano de tal en la iglesia, sí, pero yo conozco al otro, aquel, que esto, que el otro, y lo que pasa es que roban, que esto, realmente están demostrando, no contra la religión, contra Cristo. No quieren saber nada con Dios, no quieren saber nada con Cristo. Y nosotros sabemos que Dios tiene poder para obrar incluso en lugares donde no creemos que son con enseñanza sana, porque Dios usa su palabra. El problema es contra Cristo. Pero cuando la iglesia responde buscando honrar a Dios en una situación de opresión, no busca su propia seguridad. Lo reitero, confía en la soberanía de Dios y está mostrando lo que el Evangelio ha hecho en cada uno de ellos. Contrario a lo que piensan los inconversos, se juntan contra Cristo. Nosotros abrazamos a Cristo, nosotros oramos con su palabra, nosotros recordamos la Escritura, descansamos en la palabra de Dios, recordamos que Dios es soberano. Y el tercer recordatorio que tenemos aquí es, en momentos de aflicción, en momentos de prueba, oramos priorizando la extensión del Evangelio. Priorizamos la extensión del Evangelio. Y este es el punto más alto. Ustedes saben que la narrativa tiene un escenario, tiene un conflicto, tiene un clímax y tiene un desenlace. Eso es lo que uno ve en la narrativa. Bueno, este es el clímax. Pues ya vimos el escenario, vimos el conflicto, el escenario es, bueno, aquí está la iglesia reunida, han sido liberados de ser amenazados, y aquí está el conflicto, ¿qué vamos a hacer? Nos amenazaron que no hablen,
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y el clímax, el punto más alto en la montaña antes de ver el desenlace de lo que Dios va a hacer, está aquí en versículo 29, observen. Y ahora, Señor. Si ustedes leen con atención el libro de Hechos, la próxima vez van a ver que Lucas usa mucho estas frases. Ahora. Y ahora, dice, ahora, este es el punto más alto, Señor, déspota, creador, dueño de nuestras vidas, dueño de todo, mira sus amenazas. Esto es donde la iglesia, donde se observa cómo la iglesia sabe para qué está en el mundo. Cuando van a pedir algo, no priorizan salir de los problemas. No priorizan su seguridad personal, como ya lo he mencionado antes. Ellos priorizan el trabajo por el cual fueron llamados a realizar. Pablo dijo a los filipenses, no quiero que estén afligidos por las cosas que me están aconteciendo. Ustedes saben que a través de estar en la cárcel, yo he hablado de la casa de César, le he hablado a un montón de gente acá, así que estoy bien. Esta es la situación en la que Dios me puso. Estoy en cadenas, pero estoy donde tengo que estar. No oren para que Dios me saque las cadenas, sino para que después dice al final, los de la casa de César lo saludan. ¡Wow! Tiene conocido en todos lados este hombre. ¿Cómo hizo? Y con cadenas. Con cadenas. No priorizaba su seguridad. Simplemente ellos oraron para que Dios mirara. Miren qué interesante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, no soy insensible. La iglesia no es insensible. Nos están amenazando. Pero, Señor, ¿te puedes encargar de esto? Mirá lo que está pasando. Pues nosotros no tenemos tiempo para ocuparnos de esto. Nosotros tenemos que hacer otra cosa. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Señor, mirá la presión que tengo en mi trabajo. Mirá lo que me hace mi jefe. Mirá lo que está haciendo el vecino, la otra persona. Señor, encárgate de eso, pero ayúdame a no desviar mi atención de la responsabilidad que tengo de predicar el Evangelio, de continuar siendo un testigo. Y la idea es que Dios se encargue de todos nuestros problemas y tribulaciones, entonces para que nada nos distraiga de la tarea que nosotros tenemos como iglesia para hacer. ¿Cómo utiliza la iglesia el poder de la soberanía de Dios? ¿Cómo utiliza o cómo pone en práctica la teología? Bueno, pues deja que Dios se encargue de decidir si sus oponentes y sus acciones están bien o mal. Pero yo creo que Dios miraba también las amenazas sobre los cristianos que luego fueron muertos en la hoguera, a los leones. Miraba las amenazas, pero en cada uno de esos casos el Evangelio floreció. La sangre de los mártires fue lo que regó el jardín de la redención en la iglesia primitiva. Cuanto más los perseguían, tanto más crecía la iglesia, tanto más el Evangelio prosperaba. Eso ha sido así en la historia. Pasó con el pueblo de Israel. Tanto más los perseguían, tanto más crecía el pueblo, tanto más se hizo poderoso que los egipcios, porque eso es como Dios trabaja a través de las circunstancias. Dios se encarga de nuestros problemas y ellos no piden que los enemigos sean aplastados. Señor, mira sus amenazas pero reventalo como rata. No, dice que a veces nos dan ganas, ¿no es cierto? Reventalo como rata, que revienten, decimos. No, ellos no dijeron que revienten. Simplemente ni siquiera rogaron que lo saquen de sus problemas. ¿Cuándo se va a terminar este problema? ¿Cuándo vamos a poder juntarnos y predicar el Evangelio tranquilo? ¿Y cuál es el problema? Que hablemos si la gente está cambiando. No oraron nada de eso, no pidieron nada de eso. Más bien están pidiendo, observen, fuerza para enfrentar la oposición y el sufrimiento sin perder la fe. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, esta es nuestra petición, aquí está la petición, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos quisieron continuar dando testimonio de Cristo por medio de la palabra de Dios. Es decir, la iglesia finalmente tiene que hacer lo que debe y Dios
es quien extiende su mano para ser el resto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es así como funciona. La iglesia asume su rol de servicio. Observen. Concede a tus siervos, y aquí siervos está relacionado con el versículo 24. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Aquí es donde ellos se ponen bajo el Creador, sobre el Señor de sus vidas. No oraron con palabras solamente, oraron con la voluntad de ser obedientes en la misión que tenían que cumplir. El denuedo, 5 veces aparece en el libro de Hechos, 3 están aquí en capítulo 4. En un entorno de amenazas, ellos pidieron denuedo. Nunca pidieron que les sacaran las amenazas, sino que Dios se encargue, pero que Dios les diera a ellos, les concediera el denuedo. El verdadero denuedo que los discípulos pedían no estaba en la capacidad de llevar a cabo milagros. El denuedo que pidieron fue para predicar la palabra, no para hacer señales. Dios se encarga de eso, pero ellos pidieron denuedo para predicar la palabra. La palabra era prioritaria. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y al final lo vemos ahora en un momento, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió la oración de ellos. Es lo que ellos pidieron. Y hablamos de la creación, hablamos de la caída, pero hablamos de la redención. Y la redención se ve en esto también, porque los creyentes comprendieron que en el plan redentor de Dios, la muerte de Cristo era necesaria. Ellos comprendieron que verdaderamente se unieron contra Cristo y que algo ocurrió porque la mano de Dios lo permitió. Ellos entendieron que la muerte de Cristo era necesaria y entendieron que incluso la muerte de Cristo a manos de estos pecadores no detuvo o no impidió el plan de Dios. Entonces la iglesia no estaba orando una vez más por una protección física, porque la seguridad más importante ya estaba garantizada por la cruz y el perdón de Dios. Eso es entender el plan redentor de Dios. Ya está terminado, sorbida es la muerte en victoria. Consumado es. No hay razón de pedir por la seguridad física, porque la Biblia dice, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, Él guardará tu alma. Nuestros cuerpos van a perecer, ya sea por un accidente, ya sea por un sacrificio, ya sea por una persecución, pero nadie puede tocar el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada malo. Temed más bien a aquel que puede echar el alma del cuerpo y el alma el cuerpo en el infierno. Pero nuestra alma está amparada. Él guardará tu alma. Y ellos lo entendieron. Y esa es la obra de redención, porque la redención es la única solución para quienes se rebelan contra el Creador, contra quienes han caído en pecado. El Redentor es la única solución. La obra de Cristo es la única solución. Él ha terminado. No podés librarte de tus problemas físicos. Tenés que tener cuidado de tu alma. Y tu alma va a ser liberada y transformada y limpiada y cambiada a través de la redención de Cristo. Y eso ya ocurrió. Así que los que buscan los beneficios de Cristo y no a Cristo mismo, no han comprendido la redención. Que esto se ve reflejado en formas como voy a ir a la iglesia porque quizás si no me va a ir mal, voy a leer la Biblia porque si no leo la Biblia va a pasar esto, no voy a hacer tal cosa porque si hago tal cosa Dios no me va a bendecir. Eso es no haber entendido la redención, no haber entendido que Cristo es lo que importa y no los beneficios de Cristo. La iglesia entendió que Cristo era el Redentor y nosotros tenemos que entenderlo también de la misma forma. Tenemos que priorizar la extensión del Evangelio y no priorizar nuestra seguridad. Y finalmente el cuarto recordatorio para orar en tiempos de prueba es esperar en el poder de Dios. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, 3 cosas ocurrieron aquí. El lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. 3 cosas ocurrieron aquí. Y esto es la respuesta que demostró puntualmente. La respuesta está allí. Lo que ellos pidieron para ellos fue de nuevo para hablar la palabra de Dios. Y tuvieron de nuevo para hablar la palabra de Dios. Dios les respondió, pero antes les dio evidencia
de esta respuesta. Nunca la iglesia está en mejor condición que cuando habla con denuedo la palabra de Dios. Nuestra iglesia no está en mejor condición cuando se mude de este lugar y tenga su templo propio. Yo preferiría 10.000 veces que nosotros tengamos que afrontar deudas y estar siempre aquí, pagar y remando en dulce leche, pero que estemos proclamando la palabra de Dios, a estar cómodos en un lugar y no extender el Evangelio. Nuestro denuedo no debe ser en otras cosas. Si bien trabajamos y estamos contentos y todo, pero nuestro denuedo debe ser por extender la palabra de Dios. Pero no podemos imitar el denuedo. El denuedo no se puede imitar. El denuedo o valor, que es otra forma de decirlo, eso es lo que Dios produce en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos orar. Señor, dame valor para seguir comunicando el Evangelio. El poder y la llenura del Espíritu Santo no se hizo evidente a través de nuevas manifestaciones de Pentecostés. No hay un nuevo Pentecostés acá. No hay un nuevo viento y llamas de fuego sobre su cabeza y lenguas de fuego, ¿no? y lenguas hablar en diferentes idiomas. No lo vemos eso. Aparece en otro momento en el libro de los Hechos, pero no acá. De nuevo, el poder de la llenura del Espíritu Santo se hizo evidente a través de una sola cosa, es proclamar el Evangelio. Fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar y proclamar el Evangelio. Así, la iglesia que ahora en tiempos de prueba lo hace con la mira puesta, como dije al principio, en la extensión del reino de los cielos. Darrell Bock es un comentarista, creo que está con el Señor, ya dijo algo que me gustó. Dice, una comunidad sana, una iglesia sana se caracteriza por confiar plenamente en Dios, tener certeza de su justicia, aceptar el sufrimiento por su causa, desear anunciar el mensaje de Jesús y clamar a Dios para que actúe. Me encantó eso. Así se caracteriza esta iglesia. Y por eso, en este relato de la creación, la caída, la redención y también la consumación, encontramos aquí un ejemplo de esta consumación, de cómo realmente Dios va a gobernar y hacer todas las cosas, porque el texto nos adelanta que Dios hará lo que ha planificado hacer, que es la extensión de su reino. En medio de las amenazas, Dios apretó el acelerador y le dio a su iglesia la capacidad y el denuedo de predicar el Evangelio, porque su reino se va a establecer en la tierra y nuestra responsabilidad es orar para que inclusive en tiempos de prueba la iglesia recuerde que los propósitos de Dios son inmutables. Inmutables. Nada va a cambiar esto. Cristo va a reinar. Dios saldrá victorioso. Nosotros conocemos el final de la película y si no repasemos el libro de Apocalipsis. Así que tenemos que orar con mayor seguridad. Es como la persona que ya vio la película y va a una película de suspenso y va con otro a ver la película y otro está nervioso por lo que va a pasar y el que ya la vio está con los brazos cruzados y dice, no, ¿por qué? Pues ya sé lo que va a pasar. Ya sé lo que va a pasar. Nosotros tenemos que ser así cuando leemos la Escritura. Que los enemigos del Evangelio van a ser consumidos, que la gloria de Dios finalmente va a florecer abundantemente y esto le provee el denuedo necesario sabiendo que el Dios soberano va a hacer lo que ha establecido. Es el creador de los cielos y la tierra. Yo tengo aquí una serie de textos que no podemos leer sobre los cielos y la tierra. Isaías 48:13, Jeremías 10:12, 32:17, 51:15, Nehemías 9:6, Salmo 96:5, 102:25, 115:15, 121:2, 124, versículo 8, 134:3, 146:6, Jonás 1:9. Todos estos textos, que después lo pueden repasar si quieren en el audio o en el video, todos estos textos hablan de que Dios es Señor y Creador de los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Así que yo no tengo nada de qué preocuparme individualmente y como comunidad. Como iglesia podemos descansar en que Dios va a cumplir su propósito y seguimos predicando el Evangelio. ¿Cómo ora la iglesia en tiempos de prueba? Pues justamente reconociendo que Dios es soberano, descansando en la autoridad de la palabra, priorizando la extensión del Evangelio y esperando finalmente en el poder de Dios. Que Dios nos ayude a seguir avanzando a nivel individual, pero también colectivo como congregación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por la solidez de las Escrituras, por las enseñanzas que nosotros tenemos.
queremos pedirte, Señor, que nuestros corazones sean renovados con estas verdades, para que las practiquemos, Señor, para que no las descuidemos y para que podamos, Señor, en los momentos críticos de amenazas, recordar estos pasajes y orar con estos pasajes, para que sigamos extendiendo el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.